Isaías capítulo 7 y leemos desde el primer versículo. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Yahvé a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que ahumean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosle y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Yahvé el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Yahvé a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Yahvé tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Yahvé. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Yahvé hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Yahvé a las moscas que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerán el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata serán como espinos y cardos. Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pastos de bueyes y para ser hollados de los ganados. Conclusión. ¿Quién se ha enterado de lo que hemos leído? ¿Cuál es la historia y el resumen, la lección de este capítulo que Isaías nos trae en esta parte de su libro? Claro está, cuando leemos un pasaje como este y leéis el capítulo en vuestras lecturas matutinas o vespertinas y llegáis a un
sitio como esto de enseñanza, al menos nos quedamos con ese versículo 14 que sobresale en medio de todo el texto de «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Seguramente que a todos os suena este versículo. Y no porque lo hayáis visto en Isaías, sino porque es una cita que nos viene en los Evangelios. Y cuando hemos leído los Evangelios nos recordamos que esto venía en el profeta Isaías, y ya está. Y entonces nos decimos que, bueno, el Señor Jesús será llamado Emmanuel y que Emmanuel significa Dios con nosotros. Bastante lección y es sublime la lección que nos trae y ya podemos quedarnos tranquilos. Pero un pasaje como este, el capítulo, tiene mucho más que decirnos. Hay diferentes maneras en las que nos podemos aproximar. Algunos de vosotros lo encontraréis más interesante, otros menos interesante, os podréis quedar con una parte o quizá con la otra. Pero a todas las profecías, unas veces más fáciles, otras veces más difíciles, la tenemos que mirar desde diferentes perspectivas y tenemos que entender el por qué está aquí. Primero, quizá nos acercamos a este pasaje y lo miramos a nivel histórico. ¿A algunos de vosotros os gusta la historia? ¿Y os suenan algunos de los nombres? Y seguramente tendréis, algunos de vosotros, interés en ver qué es lo que se nos dice de este rey Acaz, que se nos habla en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas. ¿Qué complementos nos dice Isaías que no estaban o que sí estaban en los libros de historia del Antiguo Testamento? Y sacamos las lecciones de historia, los acontecimientos del pueblo de Israel, las circunstancias, como ahora vamos a poder mirar. Hay otra segunda aproximación que vosotros haréis y seguramente algunos de vosotros podéis hacer si os detenéis más detenidamente. Leéis Isaías y Isaías capítulo 7 decís, bueno, aquí esto tiene que tener algunas lecciones. Y seguramente encontraréis algunos versículos que nos traen algún concepto moral, ético, que sería importante que pudiéramos aplicar a nuestras vidas. Algunas lecciones para nuestra vida cristiana y nuestra vida de fe, de relación con el Señor. Pero hay una tercera razón, o un tercer medio, para cuando vosotros vayáis a Isaías 7 o cualquier otro pasaje de las Escrituras. No es únicamente el hecho histórico para que conozcamos de dónde viene Israel y hacia dónde caminaba. No solamente son las lecciones que podemos y debemos de traer a nuestra vida cristiana, que son muy útiles incluso en este capítulo, aparentemente difícil, sino que hay una tercera parte que es esencial y que quizá es la más importante, y es el concepto mesiánico, es la presencia de nuestro Señor Jesús. Es lo que nos está hablando de esperanza, de la salvación, y que está incluido en esta profecía y también en otras. No, fijaros bien lo que voy a decir, y esto es una lección importante que debéis de grabar, aun cuando no siempre es posible de hacerlo por cuestión de tiempo, pero no paséis un capítulo del Antiguo Testamento sin poder encontrar el significado o relación con respecto a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, todo este libro, no está para darnos meramente unas lecciones de moralejas, de enseñanzas morales, de cómo debemos portarnos, sino que todo este libro trata acerca de Cristo. Y tenemos que encontrar a ese Cristo del que habla. A veces, muy claramente, como son los mismos evangelios, Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, otras veces de una manera muy sombría, como puede ser este capítulo 7. Pero todos ellos, toda la Escritura tiene que ver con el Señor Jesucristo. Vamos a mirar desde estas diferentes perspectivas. Y quisiera que tuvierais interés, que quisiera que tuvierais oportunidad y deseo de poder descubrirlo. Esta tarde en la siesta estaba diciendo que me iba a traer una bolsita de garbanzos por si veía alguno que se iba a dormir y yo tirarle un garbancito para despertarlo. Espero que no sea necesario. Miremos el acontecimiento histórico, porque nos puede pasar muy desapercibido. Resulta que tenemos el rey Acaz. El rey Acaz es el rey de Judá. Es el reino del sur. Y ya sabéis que Israel ha sido dividido
entre las tribus de Judá y las otras 10 tribus. Quizá la que más destaca es la tribu de Benjamín, ¿no? de Efraín. Por eso aquí se dirige una parte de la lección del mensaje profético, está hablando de Efraín, pero se refiere al reino del norte en la división. Hay un conflicto, hay una nación que ha ido creciendo que se llama Siria. Siria ha ido creciendo, pero ya está perdiendo dominio, está perdiendo influencia. Y hay otro reino que está apareciendo y cada vez es más poderoso, llegaría a ser muy poderoso, que se llama Asiria, ¿vale? Entonces está Siria y Asiria. Bueno, Siria, nos dice en los libros de Reyes, lo podéis leer, Siria está perdiendo influencia y entonces se une en una coalición con el reino del norte, aquí Efraín, que es Israel. Y dicen, nos vamos a rebelar, nos vamos a oponer a Siria. Para eso necesitamos que todas las naciones pequeñas se unan. Y le dicen al rey Acaz en Judá, únete a nosotros. Y Judá dice, no quiero, no lo voy a hacer. Entonces estos dos reinos se unen para atacar Jerusalén, para obligarle a unirse en pacto contra Asiria. Aquí es donde viene el conflicto. Si leéis en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, podéis encontrar cómo esta coalición de Siria y de Israel del norte se unen y que casi destruyen a Jerusalén, pero no pueden llegar a destruirlo. En medio de toda esa confusión, cuando atacan a Jerusalén y no la pueden conquistar por completo, se presenta Isaías. Acaz está asustado, dice aquí que tiembla como tiemblan los árboles en el bosque, está perturbado. ¿Qué voy a hacer? Ni me gusta estar con Asiria, que está creciendo en poder, ni quiero unirme en coalición con estas naciones que están alrededor mío. Y está temblando. Entonces viene a Isaías, el profeta, y le pide, como hemos leído aquí, tú confía en Yahvé, tú confía en Dios. No te preocupes por esta coalición de naciones que son insignificantes, son unos meros tizones. Esto va a desaparecer. Acaz se anima con estas palabras, pero lo que hace es buscar coalición con Asiria y nos cuenta que se vuelve idólatra. Acaz, el rey de Judá, empieza a levantar templos falsos, paganos, y al final es destruido no por la coalición de Judá, sino por la influencia de Asiria. Aún así, como nación, no desaparece. Y esto es lo importante. Lo importante es lo que está diciendo Isaías a Acaz y al reino de David, a la casa de David, que es Judá. Quedaros con ello. Todo lo demás, igual os habéis hecho un lío, ¿vale? Pero quedaos con esta idea. No te preocupes, Acaz, no te dejes engañar por estos pequeños tizones. El Señor tiene otro plan, tiene otra idea. ¿De acuerdo? Es el concepto histórico. Lo miramos en una especie de bosquejo y dividimos el capítulo 7 y lo podemos ver. En los primeros 2 versículos nos dan las circunstancias históricas, ¿no? Nos cuenta acerca de Acaz, que es hijo de tal, y cómo se levantan los 2 reyes, lo pone de una manera escalonada, nos dice la nación, nos dice la capital y nos dice el rey del gobierno. Y después nos dice también acerca de Efraín y nos dice la capital, ¿no?, que es Samaria, y nos dice acerca de su rey. Esto es el contexto que nos está diciendo. Viene la primera profecía, del versículo 3 al versículo 9, viene Isaías delante de Acaz. Recordáis cuando decíamos que Isaías era un profeta de la nobleza, porque estaba entre los nobles, se había criado en una posición alta dentro de Israel o de Judá. Y le dice, tú confía, ¿no? La coalición llegará a ser nada, será destruida, incluso pone años, dentro de unos cuantos años, 65 años, será destruida, y así fue. Siria fue destruida en el año 732, más o menos, antes de Cristo, y Israel fueron llevados todos fuera de su tierra en el año 722 antes de Jesucristo. Después nos viene una segunda profecía, del versículo 10 al versículo 12,
Otra vez viene Acaz y le dice, ¿quieres una señal, Acaz? ¿Quieres una señal de que el Señor está por encima de todas estas cosas y que Él gobierna y tiene el poder? Y Acaz dice, no, yo no quiero ningún tipo de profecía, si tú lo dices, allá está, porque mientras tanto, leemos en Segunda de Reyes, él está buscando coalición o protección del reino poderoso de Asiria. Él rechaza la señal. Pero aún así nos dice, y aquí viene del versículo 13 al versículo 25, nos viene una profecía. No, te voy a dar una señal. Te voy a decir por qué estas cosas no ocurren. Entonces es cuando vemos el versículo tan interesante, el 14, cuando nos habla y nos dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que nosotros sabemos, porque se nos traduce en el Nuevo Testamento, que es Dios con nosotros, o por nosotros. Y por causa de esto, dice Judá, no ya Efraín, Israel o Samaria, o Siria o Asiria, sino mismo Judá también será castigado. Este es el bosquejo. Yo os animo que en casa tengáis la paciencia suficiente para poder leer un poquito más con detalle y no de manera ligera estos pasajes. No os quedéis con el versículo 14, sino que miréis todo el contexto. Pero ahora decimos, vale, estamos en el año 2013 y todo esto ha cambiado, totalmente distinto, ya no están los profetas como estaba Isaías, ni está el reino de Israel y de Judá como estaba en aquellos tiempos, Asiria ha dejado de ser, Siria todavía por ahí está dando guerra política y está persiguiendo, dándole problemas a los creyentes, pero es otra cultura islámica, todo ha cambiado. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? ¿Esto es una enseñanza que era para Acaz y era para Judá o es también para nosotros? Bueno, fijémonos lo que está diciendo Isaías, Acaz, y cómo tiene importancia para nosotros. Hay una revolución política, hay riesgos militares, ha habido un ataque a Jerusalén, o un imperio inmenso, Asiria está creciendo en el norte, y Siria, que todavía tiene poder, e Israel, que es una nación más grande que Judá, todavía tienen dominio, y Acaz, que es un rey incrédulo, es un rey malo, está temblando y está temiendo, a ver qué va a pasar, nos van a destruir, necesito coalición política, necesito soldados, necesito ejército, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces viene Isaías, versículo 4, y le dice, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que ahumean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Algunos, en la primera frase que vemos que nos dice guarda y repósate, debería decir, quizá literalmente, ten calma y observa, o cuídate de no hacer nada y verás lo que ocurre. De alguna manera está diciendo, mira, te estás dejando llevar por lo que ves. Hay una crisis, en nuestro caso sería crisis económica, crisis política. Los partidos se reúnen para tener ideas y nosotros estamos aquí como diezmados. Y vemos paganismo y vemos cosas que crecen a nuestro alrededor y nos da la sensación de que vamos a desaparecer. Nuestros pobres hermanos son perseguidos por causa de su fe. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? La Iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer en medio de estas circunstancias? Los creyentes, ¿qué hacemos? Eso es lo que le está diciendo Isaías, o está respondiendo Isaías a la inquietud de Acaz y del rey de Judá. Mira, lo que tú tienes que hacer en medio de todo esto no es tipo de coalición, de juntarte al más grande y al más fuerte y el que tenga más caballos y más soldados. No, lo que tú tienes que hacer es simplemente no hacer nada y esperar en el Señor. Confía, dice, cuídate de no hacer, ten calma y observa. No temas, no se turbe tu corazón. En muchas ocasiones nosotros dedicamos más tiempo a ver el problema que a ver al Señor de la historia y el Señor que gobierna. Nos dedicamos mucho tiempo a preocuparnos de lo que está a nuestro alrededor, y estoy hablando a nivel general de nuestra situación como nación o como iglesia.
Estamos muy preocupados porque vemos que las llamas se acercan y que nuestra casa arde. ¿Y qué hacemos ante esto? Activismo. Vamos a organizar coaliciones humanas. Cuando Isaías lo que le está diciendo es: el Señor tiene todo el poder, tú simplemente espera, confía, déjate llevar por la obra y el poder del Señor. No temas, no se turbe tu corazón. Las mismas palabras que el Señor Jesús le decía a Pedro y le decía a los discípulos. Vosotros tener ánimo, esperar. El Señor todavía tiene el dominio de todas las cosas, no ha perdido el poder. Podemos ver que unas naciones desaparecen y otras desaparecen, pero el Señor no ha cambiado de planes porque no ha perdido su poder. Y aún más le dicen: ¿te preocupas por estas dos naciones que vienen contra ti y que parecen que van a dominar todo el terreno y que estos son simplemente dos tizones? No son nada en absoluto. Aunque tus enemigos parezcan algo, no son nada. Nosotros miramos hoy en día que hay grandes imperios y dominios. El Islam es poderoso, la Iglesia de Roma es poderosa, el ateísmo está creciendo y es poderoso, y podemos pensar: estos van a venir y van a arrasar. ¿No habéis pensado alguna vez que pueden venir todas estas coaliciones humanas, todos estos poderes espirituales también, y que van a destruir la Iglesia? No, perdón. La Iglesia no va a ser destruida, hay una promesa. Acuérdate lo que dice el Señor, que no hay nada que pueda contra la Iglesia. Las puertas del infierno no se abrirán para el pueblo de Dios que está seguro en las manos y en las obras de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos ante todo lo que está ocurriendo? Tú descansa en el Señor, espera en Él, observa los acontecimientos de la historia. Esta es la razón por la que tú y yo tenemos el libro de Apocalipsis. Le damos muchas vueltas para poder interpretar ciertos pasajes, ciertos acontecimientos en particular de lo que va a ocurrir a lo largo de la historia. Y Apocalipsis está con una idea general y principal, aunque tiene otros muchos detalles. El Señor sigue gobernando y no va a cambiar nada el plan de Dios divino para la historia y para su pueblo. Y podemos ver a lo largo de todo Apocalipsis que ocurren muchas cosas, se levantan muchos monstruos, se pone todo el poder del Averno, del infierno, del diablo en contra de la Iglesia, pero el Señor dice: todo está preparado, todo está listo, no va a ocurrir que las trompetas no anuncien y que los ángeles no destapen en las copas de ira. Esto es lo que le está diciendo el profeta Isaías a Acaz y a la nación de Judá. Dios no dejará que esto ocurra que tú temes. Dice el versículo siguiente: por tanto, Yahvé el Señor dice así: no subsistirá ni será este pacto, no se llevará a cabo, no manifestarán el poder, porque aun cuando ellos puedan destapar mucha violencia, el Señor tiene todas las cosas en su mano. Ahora bien, hace una advertencia clara, versículo 9: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y es una palabra particular y personal para la nación de Israel en esas circunstancias. No tus fuerzas, no tu coalición, sino tu fe. Mirad, no es tanto de tus habilidades, de tus méritos, de tus dones. No es lo que tú puedas hacer, sino de tu confianza en el Señor. Déjate fortalecer, déjate animar por la fe en el Señor Jesucristo y en el poder del Dios de la historia. Estás preocupado acá, estás temblando. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es que acaso no sabes cuál es el poder de Dios y el plan de Dios? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te hace temblar estas dos naciones que han aparecido o aquella otra que está creciendo con tanto dominio? Tú simplemente lo que tienes que hacer es observar el poder manifiesto de Dios y tener fe. Porque el grave problema, tanto para aquellas naciones como para acá, Judá, el grave problema que nosotros tenemos no es que las naciones nos hagan temblar, que nosotros temblemos o hagamos provocar a los hombres. El problema es espiritual, el problema es para con Dios, nuestro pecado para con Dios. Fijaros el versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, a Judá, al pueblo de Dios:
Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Aquí el problema no está que estáis alterando a las naciones, que lo hacéis, que os estáis provocando en revuelos, en guerras y conflictos de tribus y de naciones. El problema no está con las naciones, sino que el problema lo tenéis para con Dios. Y hoy en día, el grave problema que tiene nuestra sociedad no es que unos son mejores que otros. El grave problema no es que nuestra ética está mejor que otras éticas y que los otros son muy malos y muy sinvergüenza. El problema lo tenemos para con Dios. No en que unos somos más guapos o menos fuertes que otros, sino que hemos pecado contra Dios. Y lo que nos está alterando, lo que nos está dañando, lo que parece que nos puede hundir en la desesperación, no es tanto nuestras pequeñas fuerzas, sino nuestro pecado. Y cómo hemos ofendido y seguimos ofendiendo a Dios. El problema de nuestra sociedad principal, para ti, para mí y para todos los que están a nuestro alrededor, es un problema espiritual, no es económico, no es político, no es social, no es militar. El problema es espiritual y tiene que tratarse desde el corazón. Pero bueno, estas son las lecciones éticas, las enseñanzas de Isaías, pero todo esto ¿dónde nos lleva? Bien, Dios tiene todo el dominio sobre todas las cosas, no tenemos que temer a las naciones, tenemos que confiar en el Señor, lo que nos mueve es la fe, que realmente nuestro problema no es el problema de las naciones, sino que nuestro problema es espiritual y es para con Dios. Esto es un poco la fórmula de lo que nos está diciendo. Pero hay más. Tenemos que leer el capítulo un poquito más lejos, como tenemos que leer todas las profecías, desde una tercera perspectiva. No es simplemente una cuestión de libros de historia, no es una cuestión de ética y de comportamiento, que también tiene sus lecciones, sino que encontramos aquí el plan de Dios sobre el Mesías. Y tenemos que encontrar el significado de aquellos acontecimientos y la venida de nuestro Señor Jesús. Nos dice en este versículo 14 que el Manuel vendrá en medio de vosotros. Tiene un doble sentido. Por una parte, esta profecía que está dando Isaías a Acaz y a la casa de David, puede ser sencillamente que Dios está en medio de ellos. No os preocupéis, Dios está con su pueblo y Dios os va a proteger y os va a bendecir. Sería una gran bendición para nosotros que pudiéramos entender esto. No os preocupéis de lo que las naciones y la gente diga, Dios está con nosotros y nos bendice y nos ayuda. Y es verdad. El Señor Jesús dice, no os preocupéis, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Me tengo que marchar, tengo que preparar la morada en el cielo, pero yo voy a estar con vosotros. Y aun cuando no lo vemos, no lo tocamos, no lo oímos, sabemos que el Señor Jesús está con su pueblo y que no nos podrán dañar y que no podrán destruir su obra porque el Señor está con los suyos. Y cuando Saulo quiere perseguir a la iglesia, está diciendo, me está persiguiendo a mí. Mosquito, tú no eres nada. ¿Quién eres tú, Saulo? Yo soy el Cristo. Y de pronto se le cae la venda a Saulo y se convierte en Pablo y podemos ver que perseguir a la iglesia es perseguir al Señor, que el Señor está con los suyos. Esto es una gran lección, que también acá la debería de aprender y también el pueblo de Judá. Pero hay más que todo esto. Es una referencia, lo que está diciendo ese versículo 14, a Cristo. Por eso lo coge el Evangelio de Mateo y lo coge el Evangelio de Juan. Mateo y Juan nos dicen que Emmanuel es aquel niño que va a nacer. Y nacerá un niño que es Jesús, el Salvador de su pueblo. ¿Por qué? Porque él será Emmanuel, que es Dios en medio de nosotros. Y sabemos que lo que está significando a la luz de los Evangelios es que Dios se va a encarnar. No simplemente que va a gobernar sobre la historia y sobre el universo en su poder espiritual, sino que se va a encarnar, va a venir y va a estar con los suyos de una manera física. Que su salvación no es meramente una salvación de poder, de milagros, de tormentas y que de los ángeles vendrán y destruirán los ejércitos enemigos. No es este tipo de salvación y de poder, sino una salvación espiritual. Que Dios va a venir, se va a encarnar y va a estar en medio de nosotros para salvar a su pueblo de sus pecados, como muriendo en la cruz y resucitando para arrastrarnos con Él a toda la eternidad.
Es una referencia al Señor Jesucristo. Pero lo que nos interesa ahora a nosotros, no solamente es ver aquí el Cristo del Evangelio, lo que nos interesa es, ¿ves todo lo que está ocurriendo acá? ¿Ves lo que está pasando? ¿Ves que tú eres una nación pequeña e insignificante y que podrían venir 4 y destruirte al instante? ¿Que tú no eres nada a la luz de la historia de Asiria y a la luz de la historia de Siria? Israel, Judá, es una nación pequeña, es insignificante en un rincón de aquella Asia Menor. Tú apenas eres nada, pero esta época nos está mostrando algo importante. El Señor tiene un plan y tú eres parte de ese plan. Mirar, Israel no desaparece porque ellos fueran éticamente mejor que el resto de las naciones. Israel no va a desaparecer porque fueran más fuertes políticamente. Israel no va a sujetar a todas las demás naciones porque tengan más tácticas militares, porque tengan una defensa natural. Mira, tú vas a permanecer, tú no vas a ser destruida porque eres un plan de Dios para que venga el Mesías. Y podrás ver que ocurren un montón de cosas, pero no va a ocurrir nada hasta que el Mesías venga. Esto es lo que le está diciendo Isaías a Acab y a toda la nación, y que lo dirán los demás de los profetas. Vamos a ver capítulos mucho más mesiánicos en el mensaje de Isaías, palabras profundas y extraordinarias que nos va a traer. Pero lo más importante que tenemos que ver es que aquí mismo está diciendo, no te dejes llevar por lo que está ocurriendo. Si tú simplemente te dejas llevar por los acontecimientos históricos, por las guerras y los conflictos, tendrás razones para pensar quién va a poder resistir. Pero si lo miras de otra manera, ya se le dijo a Abraham, de tu simiente vendrá las bendiciones para todas las naciones de la tierra. Y se le dijo a Isaac, y se le dijo a Jacob, y se le dijo a David, y lo podemos ver en los Salmos. Constantemente se nos ha dicho que de Israel, de David, vendrá la salvación para Israel y para todas las naciones. Tú no vas a perecer, Judá no va a desaparecer, Jerusalén no va a ser destruida, porque de ti tiene que venir Emmanuel. Entonces nosotros decimos, claro, todo esto puede cambiar en un instante. Ahora, lo que no va a cambiar es el plan de Dios. No solamente es una referencia a acontecimientos históricos, sino que es el cumplimiento del plan de Dios que tenía que cumplirse cuando Cristo Jesús vino en aquel niño que nació en Belén y que llegaría a ser el Salvador de su pueblo. La casa de David debe de permanecer hasta que Él venga. Tú y yo tenemos que mirar el Antiguo Testamento de principio a fin, encontrando el gran plan de Dios, que es que Cristo va a venir. Si le quitamos a Cristo, convertimos esto en un simplemente libro de religión moral, de unos cuantos principios de ética. Es verdad que los 10 mandamientos son sublimes, y que algunos de esos salmos poéticos hermosos de alabanza que tengamos son para imitar y para cantar. Pero todo el Antiguo Testamento nos tiene que llevar al Señor Jesucristo. Por eso el Señor, podemos verlo en Lucas después de su resurrección, cuando está hablando a aquellos 2 discípulos y les dice que empezó a hablarles de sí mismo, del Mesías, desde los profetas, la ley, los salmos, etcétera, por toda la Escritura. Este acontecimiento que tenemos delante de nosotros nos haría temblar si nosotros estuviéramos en Jerusalén. ¡Ay, qué va a ser de nosotros! Tenemos que pensar en nuestro estado espiritual. Hemos pecado duramente, merecemos lo que nos pueda ocurrir. ¿A dónde vamos a dirigirnos? ¿Qué va a ser de nosotros? Y tendríamos que decir, no va a ocurrir nada hasta que el Señor Jesucristo o el Mesías venga y cumpla con su plan. Las profecías deben de fortalecer nuestra fe, deben fortalecer nuestro ánimo, deben de fortalecer nuestra relación con el Señor. Cuando vosotros lleguéis a pasajes como este, versículos como este, tendremos que decir qué maravilloso es. Que en medio de la tormenta y de las dificultades, de las incógnitas, de las dudas, los miedos, un rey que tiembla como los árboles del bosque con el viento, podemos ver que el plan de Dios es firme
y seguro. Estamos en unas circunstancias parecidas. El Señor Jesús ha dicho hace 2000 años, volveré y recogeré todo el fruto de mi obra en la cruz con mis manos para llevarlos al Padre. No voy a perder a ninguno. Esa fue la promesa del Señor Jesús. No voy a perder a ninguno de los míos. Y entonces nosotros nos encontramos en el año 2013 lleno de conflictos y de problemas y de tensiones y de luchas. Y podemos ver que las cosas no cambian, que la Iglesia es pobre, falta de santidad, etcétera, un montón de problemas y asuntos que tenemos que resolver. Familias divididas, maridos y esposas no con problemas, generaciones de padres e hijos. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y tiene que venir un profeta, y os tiene que decirlo, lo dice Pablo claramente, tiene que decir, aquí el problema no es un problema de ética, no es un problema de coaliciones de naciones, es un problema espiritual. Y es más que esto, es un problema de falta de fe. Tú déjate llevar por la palabra de Dios y por las promesas de Dios. Nada va a cambiar. El Señor Jesús dijo que vendrá y tomará lo que es suyo. Y entonces nosotros ahora miramos la iglesia perseguida, una iglesia evangélica española que apenas crece, un montón de problemas a nuestro alrededor, y quizá empezamos a temblar. No tembléis, no tembléis. El Señor Jesús ha dicho que vendrá y no hay nada que lo pueda impedir. No hay nada que pueda destruir la obra del Señor. Hay un mensaje principal para los creyentes: ánimo, ánimo, perseverar. Se va a cumplir el plan de Dios. De la misma manera que no pudieron destruir la casa de David porque de ella tenía que venir Emmanuel, de la misma manera la Iglesia va a perseverar en medio de las dificultades, incluso de nuestra propia flaqueza y debilidad, porque el Señor Jesús ha dicho que va a venir a recoger a los suyos y no voy a dejar, dice Él, que ninguno de ellos se pierda. Así que, hermanos, confiar en medio de las dificultades. Y a los que no sois creyentes, os tiene que decir algo como esto que también le decía a ellos: no sois nada, no tenéis nada, no podéis nada y no tendréis ningún sitio donde esconderos y donde descansar. Lo único que podéis hacer es venir y creer y poner vuestra confianza en el Dios de la historia y aceptar el plan de salvación que Él ha establecido, que lo sabemos porque hemos leído los evangelios y las cartas de los apóstoles. Sabemos que la única esperanza es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. De la misma manera que se estaba diciendo en el pasado, se nos está diciendo ahora: no tenéis nada ni a nadie en donde podáis refugiaros, sino solamente en el Señor Jesucristo y en el Dios de la historia que sigue obrando. No podemos evitar de sentir aquí ese mensaje sublime de que una virgen, dice, dará a luz un hijo. Se ha discutido mucho y creo que si leéis algunos de los comentarios lo vais a leer, donde la virgen es una doncella, o que alguien soltera, o alguien casadera, etcétera. Pero que esa será una señal, ese será el acontecimiento. De pronto un día, dice, en Israel, en el año 0 o en el año -4, vino un ángel y se le anunció a una mujer: de ti nacerá el Salvador. No es una noticia más, no es un acontecimiento en medio de otros muchos, fue el comienzo de algo extraordinario y fantástico. Aquella joven, aún sin comprometerse o comprometida y aún virgen, sería el vientre que daría a nacer el Salvador del mundo. Hoy tenemos esta gran noticia que dar. Tenéis el anuncio. Una joven, una mujer, insignificante ella, sin ningún tipo de importancia, tuvo la noticia de que de su vientre nacería el Salvador. Yo os digo en esta tarde: acercaros a aquel niño, acercaros a aquel bebé que nos dice que es Jesús y que es Emmanuel. No meramente por un nombre hermoso,
sino por algo extraordinario y fantástico, el milagro más glorioso que hemos podido imaginar desde el principio de la historia, que Dios quiso habitar en medio de su pueblo y salvar a los suyos. Ha cambiado todo. No es como dice aquí Dios hablándole a Acaz y diciendo yo sigo gobernando, sigo sosteniendo todas las cosas, sigo teniendo un plan, yo tengo el poder, dice Dios. No, es mucho más que esto. Nos está diciendo que Dios se hace hombre y viene a estar en medio de nosotros. Lo que tengo que decir no es Dios nos oye, Dios responde, Dios es poderoso, órale a Él, Él va a obrar. No, eso es extraordinario, es fantástico, tendremos mucho que hablar de ello. Lo que yo tengo que decir es que en una ocasión, en un momento de la historia, Dios nació siendo siervo y dio su vida por nosotros en una cruz, para que ahora tú y yo podamos tener vida eterna. El mayor milagro es la manifestación en carne del Dios entre nosotros, de Jesús en su vida, muerte y resurrección. Cuando nosotros recitemos, cantemos el Salmo 14, que lo anunciemos y lo cantemos como la liberación de su pueblo. Oh, gran maravilla de las maravillas. He aquí Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos firmes y seguros de que nada, ni nadie, ni alto, ni profundo nos puede apartar del amor de Dios que es en el Señor Jesucristo. Israel, Judá, estaba segura porque Cristo debería de nacer en medio de ellos. Nosotros estamos seguros porque se cumplió la promesa y Cristo nació y ha asegurado la eternidad de los suyos. Amén.